Dios los bendiga. Vamos a estar siguiendo el estudio de los frutos del Espíritu. Vamos a estar aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Estamos viendo los frutos, ya hemos estudiado 6, faltan 3. Tenemos la fe, mansedumbre y templanza. Así que vamos a ver a qué se refieren. Estos tres frutos, hablamos, un fruto es un resultado del proceso de maduración de una planta, un árbol, donde el resultado de esa planta, ¿cuál es? El fruto. El fruto también produce ¿qué? Semilla. Así que vamos a ver la fe. Aquí la fe no es el mismo don de la fe. Hay una pequeña diferencia. El don de la fe es una forma donde el Espíritu Santo ministra su poder en una forma especial para hacer milagros, para creer cosas sobrenaturales más allá generalmente de lo natural. En este caso, la fe como un fruto es el resultado de algo, de un desarrollo también, de la obra del Espíritu Santo. El don es algo que viene al momento para desarrollar un don, un milagro, para desarrollar algo especial. Pero en este caso estamos viendo que la fe es la manifestación de la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para ver la obra de Dios en nosotros. Perdón. Vamos a ver el libro de Efesios, de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos para ver a qué se refiere esta fe. Que como les digo, es diferente al don, diferente en cierto aspecto. Vamos a ver el capítulo 11, donde habla de exactamente ese desarrollo de la fe. Dice aquí en el verso 4, Hebreos capítulo 11, verso 4. ¿A qué se refiere este fruto de la fe? Dice aquí por el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Así que esta fe, ¿por qué impulsó esta fe? ¿Qué es lo que nosotros queremos estudiar en esta noche? Usted y yo vivimos, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Así que la fe es un fruto, es un poder que Dios coloca en nosotros para ir desarrollando algo. Así que usted y yo vivimos ¿qué? Por fe. Significa que todos los días ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Para qué? Para caminar. Porque como dice el autor de los Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que cada día estamos convencidos que el poder de Dios está sobre nosotros, estamos viendo que la obra de Dios está desarrollando en cada cosa de nuestras vidas. Así que desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está colocando en nosotros la obra que el Padre está haciendo. O sea, podemos entenderla, la podemos ver, podemos comprender. Esta fe nos ayuda también a tener confianza. Por eso más adelante aquí dice en el libro de Hebreos, vamos a ir. Dice en el verso 17 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a ver la fe también que produce ese fruto en nosotros. Usted puede ir haciendo una sumatoria en su vida. ¿Cuánta fe se ha desarrollado en su vida? Dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Sí, aquí también nos dice que la fe nos ayuda ¿a qué?
a ser obedientes a Dios. O sea, cuando tenemos fe, esa fe que Dios pone en nosotros, entendemos por esa fe que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, que lo que Dios nos pide, aunque sea difícil y parece ser contrario a lo que nosotros deseamos, por esa fe nosotros llegamos a ser obedientes. O sea, esa fe nos produce que obediencia al comprender que lo que Dios está pidiendo es mucho mejor que lo que nosotros sentimos. Así que de cada cosa en nuestra vida, cuando somos obedientes, significa eso, que se está desarrollando, ¿qué? El fruto de la fe en nosotros. Porque dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, ¿qué? Ofrecía a Isaac. O sea, que él sabía que de alguna manera esa era la voluntad perfecta de Dios Todopoderoso, y que esa voluntad había que hacerla porque era lo mejor. Así que la fe también nos produce a nosotros que obediencia, entendiendo que lo que Dios pide es mucho mejor que lo que nosotros pretendemos hacer o lo que a nosotros nos gusta. Vamos a ver aquí, perdón, ando medio. Dice aquí, dice que también esta fe nos produce que nos hace entender que el plan de Dios se está desarrollando. Por eso dice aquí, habiendo dicho, el verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, la fe nos hace también entender el propósito divino. O sea, caminamos entendiendo que las cosas que parecen contradictorias en nuestra vida, que parecen malas, tienen un propósito en Dios. O sea, cuando tenemos esa fe que se va desarrollando, podemos ver entonces las cosas negativas de la vida como formas en que Dios aprovecha en nosotros para desarrollar el carácter de Dios. Así que este fruto es importantísimo. Cuando usted aprende a confiar en Dios, se está desarrollando la fe. Cuando usted aprende a obedecer a Dios, se está desarrollando el fruto de la fe. O sea que la fe va a moverse en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos a ver otra parte. Dice que por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, dice, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea que la fe nos hace que ver cosas futuras. ¿Por qué? Porque entendemos que, como dice la palabra, que cuando el Espíritu venga, Él nos enseñará todas las cosas que habrán de venir. Así que en este caso entendemos, como dice aquí, que aún estando a punto de morir Jacob, dice que antes de morir, dice que bendijo a los dos hijos de José, a Efraín y a Manasés, apoyados sobre el extremo de su bordón. En ese bordón que lo había sostenido, ese bordón que usaban los antiguos ¿para qué? Para apoyarse, para escribir aún cosas que habían sucedido en sus vidas, dando a entender que su vida estaba apoyada que en el Dios que le decía, que le concedía ver las promesas en su vida. Así que por la fe también vemos que las promesas cumplidas, aun cuando estas promesas no se han desarrollado ya, pero es una vida constante. O sea, usted por la fe vive en seguridad. ¿Por qué? Porque ve que Dios va a estar allí al frente de usted todos los días y cada segundo de su vida. Dice aquí también más adelante, dice por la fe, dice que en el verso 27 que Moisés dejó Egipto, dice no temiendo de la ira del rey, porque se mantuvo como viendo ¿qué? Al invisible. O sea, la fe en este caso nos va a ayudar ¿qué? A ver cosas mayores de lo que nuestros ojos naturales nos permiten ver. Él tenía todos los deleites, tenía todos los favores de Egipto, estaba viviendo con el faraón. Cualquiera hubiese dicho, había logrado todo lo mejor de la vida. Pero su fe le hacía ver mucho más allá de esas cosas presentes, de esas riquezas presentes. Podía ver las riquezas futuras de Dios.
Así que la fe, de esta fe que vivimos todos los días, nos hace ¿qué? Ser firmes en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque estamos viendo cosas mayores que las que nos presenta el mundo o las cosas que nos presenta el mundo material. Así que dejó todas esas cosas. Moisés dice, no, yo dejo atrás las riquezas de Faraón. Era el imperio más importante de aquel tiempo, el mayor imperio mundial. Pero había cosas mayores que esas cosas que se le daban a Moisés. Y él dice, no, yo dejo esas cosas atrás porque yo quiero ganar las cosas futuras, las cosas mayores que Dios me presenta. Y dice aquí, por la fe dice que Moisés celebró la Pascua en el verso 28 y la aspersión de la sangre para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. La primera Pascua. Y con esa muerte de los primogénitos de Egipto se daba la liberación de los primogénitos de Israel y de todos los israelitas. Así que él pudo ver victoria a pesar de ¿qué? De que todo parecía negativo. O sea, mataron al Cordero Pascual, el primer Cordero Pascual que miraba hacia Cristo y que nos daba la victoria sobre todos nuestros enemigos. Así que por la fe usted camina en su vida entendiendo que sus enemigos van a ser vencidos uno tras otro hasta el final. Por eso este fruto nos permite ¿qué? Ser victorioso en todos los campos. No como don para cosas especiales en un momento específico, tal vez porque Dios quiere levantar un muerto, sanar un canceroso o sanar un paralítico. Pero en este caso es esa fe que nos ayuda a caminar en victoria cada segundo de nuestra vida, porque a la fe Dios nos permite ¿qué? Tener ojos espirituales que nos permiten ver el presente y también nos permite ver el futuro en una forma especial. Ahora regresando al libro de Gálatas, ahí en el capítulo 5. Ya hemos visto hasta este momento entonces los dones, los frutos. Vamos a ver el siguiente, que es importante. Noten que estos últimos tres frutos tienen que una afectación en nuestro carácter. O sea, ¿qué está afectando estos tres frutos? Nuestro carácter, que es importantísimo. Sé que es difícil para todos nosotros, porque dice aquí que luego de la fe viene la mansedumbre. Ahora, la palabra mansedumbre a veces se puede confundir con otras cosas. Mansedumbre no siempre se refiere a que las personas sean pasivas. No es necesariamente que una persona pasiva sea mansa. Jesús dijo, aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Eso no significaba que Jesús era pasivo en ninguna manera. Si él tenía que reprender los demonios, un día le dijo a aquel hombre, aquel rey que estaba gobernando Judea en su tiempo, dígale a esa zorra que hoy hago milagros, mañana y pasado mañana. Así que la mansedumbre no tiene nada que ver con pasividad. Aquí la palabra mansedumbre significa una persona que queda bajo la mano poderosa de Dios. Ser manso significa una persona que se humilla a la voluntad de Dios. Eso es una persona mansa. Significa una persona que deja sus propios intereses. ¿Para qué? Para sumirse bajo la mano poderosa, bajo los intereses, bajo los principios de Dios. Así que cuando hablamos de mansedumbre y usted quiere ser manso, significa una persona que dice, ya no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre. Ya no lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Así que esa es la gran diferencia de la palabra mansedumbre. Por eso a veces la palabra mansedumbre se confunde con una persona que se deja dominar de todas las demás personas. No se refiere a eso. No se refiere a una persona que se deja dominar de las otras personas, sino una persona más bien que le dice a las otras personas que lo que él hace es lo correcto, que lo que él hace es lo que el Padre quiere que se haga. Muchas veces puede que la voluntad de Dios sea que usted se quede callado,
Puede que muchas veces la voluntad de Dios es que usted no diga algo, pero esa es la palabra mansedumbre. No tiene nada que ver. Cuando una persona se deja pisotear de todas las otras demás personas, es otra cosa diferente. Es una persona que tiene posiblemente baja autoestima. Pero mansedumbre no tiene nada que ver con baja autoestima. Significa que no tiene un aprecio por su propia persona. Eso es baja autoestima. Autoestima es aquella persona que se da un valor especial a su persona. O sea, que tiene una buena visión de lo que él es, sabiendo que fue hecho a la imagen del Padre, a la imagen de Jesucristo, a la imagen del Espíritu Santo. Tiene una buena autoestima. Así que cuando entendemos estas cosas, comprendemos entonces que la palabra mansedumbre significa humillación bajo la mano poderosa de Dios, humillación a la voluntad perfecta de Dios. Por eso un día Jesús, cuando Pilato le dijo, yo puedo darte la libertad, yo tengo autoridad sobre ti. Y Jesús le dijo, no tienes autoridad sobre mí. La única autoridad que tienes es la que el Padre te ha permitido que tengas sobre mí. Eso es, ¿sabe qué? Mansedumbre. No es que se estaba dejando golpear o dañar de los hombres, ni se estaba dejando que aquellos hombres lo dañaran o que aquella multitud lo dañara. No, él simplemente dice, me quedo callado y me dejo que me hagan estas cosas porque la voluntad del Padre es que estas cosas sucedan. Por eso él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Si la voluntad del Padre es que se quedara callado o que no dijera nada, aunque él tenía el poder para reprenderlos, él dijo, tengo poder para tomar mi vida y tengo poder para poner mi vida. O sea, él sabía quién era en extremo. Usted sabe quién es en Cristo Jesús. No significa que nadie lo pueda humillar, no, nadie lo va a humillar nunca. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene que, como dice aquí la palabra, que uno de los frutos que él tiene, mansedumbre. Porque a veces las personas han malentendido que un cristiano se tiene que quedar callado a todas las cosas. No, la palabra mansedumbre es que un cristiano hace lo que el Padre le dice que tiene que hacer. Y está el último de los frutos. Frutos es porque se está desarrollando que la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué se está dando? En nosotros se está dando el carácter de Dios, se está formando a través de la obra del Espíritu Santo. De hecho, desde el principio eso fue. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, ese fue el plan desde el principio. Dios iba a comenzar a trabajar a través del Espíritu Santo en la vida de Adán, hasta que Adán fuera un hombre perfecto como Dios, teniendo la imagen. Por eso el autor de los Hebreos dice que Jesús es la misma imagen de Dios. Así que lo que Dios es en su persona infinita, espiritual, se manifiesta en aquel hombre natural de carne y de hueso. Dice aquí, templanza. ¿Qué significa templanza? Templanza significa algo que ha adquirido cierto grado de dureza. Y no para maldad, sino que es una persona que sabe tener dominio propio sobre su persona. O sea, es una persona que sabe que cuando Dios le dice algo, Él lo hace. O sea, no se deja llevar por aquellas emociones que son los resultados de la obra de la carne en nuestras vidas. No es una persona que por cualquier cosa se enoja y explota en ira. No, es una persona que sabe cómo actuar de la forma correcta, conforme a la palabra de Dios y el dominio propio que el Espíritu Santo le da a uno. Entonces, cuando uno no se deja llevar por las palabras de las otras personas, sino que la persona espiritual se deja llevar por las palabras de Cristo, por las palabras de Dios. Eso se llama templanza. Si una persona te grita algo malo a ti, usted dice, no me importa lo que usted diga, yo sé lo que soy en Cristo. Y Él va a responder diferente.
Si una persona viene con ira y con malas palabras hacia tu persona, usted dice, eso lo dejo atrás, yo tengo que actuar diferente a ti, porque yo soy distinto a la otra persona. Allá si aquella persona vocifera malas palabras, si aquella persona vocifera gritos, si aquella persona dice cosas negativas, si aquella persona golpea objetos, si aquella persona quiebra cosas, esas son cosas de la obra de la carne, pero nosotros no caminamos bajo esas leyes. Nosotros caminamos bajo otras leyes que nos dicen cómo actuar correctamente. Para eso entonces viene ese fruto del Espíritu, que es la templanza, que es ese dominio propio, que nos dice en qué momento, cómo decir las cosas y cómo actuar de la forma correcta. Por eso es tan importante entonces esto de los frutos. ¿Por qué? Nos va a evitar tener grandes problemas en la vida. Porque después es muy difícil tener que andar pidiendo perdón. Perdóneme porque dije palabras duras, porque me enojé, porque no tuve dominio propio. No, esas cosas tienen que ser erradicadas de nuestra vida. Así que aunque no sea fácil, pero esa es la obra que Dios ha querido hacer en nosotros. Que actuemos de la forma correcta, de la forma que se debe ser conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso nosotros no somos, como dice la palabra, nosotros somos ¿qué? Dirigidos por el Espíritu, no somos dirigidos por la carne. El Espíritu nos va a estar formando el carácter de Dios cada día en nuestra vida. De hecho, para eso fuimos creados. Usted no fue creado para hacer lo que usted quiera. Usted fue creado para hacer la imagen y la semejanza de Dios. Ese fue el propósito desde el principio. Por eso nosotros hoy, al entender esto, sabemos que al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como consecuencia se va a ir formando ¿qué? La imagen de Dios. La gran pregunta es ¿en qué posición se va a colocar usted? Si usted se pone al mismo nivel de una persona que no tiene templanza, que no tiene dominio propio, que no conoce las leyes de Dios, está incurriendo en un grave error. ¿Por qué? Porque si usted sí tiene el conocimiento que él no tiene. Usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo para tener dominio propio, para decir las palabras correctas, para no entrar en enojos descontrolados. Sí, claro que podemos tener momentos de ira, es natural. Como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Siempre hay cosas que uno se tendrá que levantar en contra de aquellas cosas negativas o malas. Siempre habrá momentos que tenemos que decir, esto no me gusta. Porque usted tiene su libre albedrío y usted sabe, como dice la palabra, que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, sino que el hombre espiritual juzga todas las cosas. No que usted ande juzgando a las personas por lo que ellos hacen o no hacen. Significa que usted es capaz de saber si una cosa es correcta o es incorrecta. Así que si usted hace lo que es correcto, no puede ser juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque no está infringiendo ningún tipo de ley. Aquí más adelante, en el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, en otras palabras, que en Cristo Jesús tenemos que hacer morir las cosas. Las personas que se clavaban en la cruz eran para muerte, no era una tortura simplemente, no, era para que muriesen de alguna manera. O sea, el que era colgado en una cruz era bajo la penalidad de muerte. Por eso aquí dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es el que nos hace caminar correctamente. Es el que está formando la imagen de Dios para que lleguemos a ser como Cristo, que era la imagen de Dios. Si usted quiere saber cómo una persona se debe conducir en su vida, y simplemente lea los evangelios. Al leer los evangelios nos damos cuenta de cómo Jesús actuó en cada uno de los momentos de su vida. Eso nos dice cómo debemos actuar nosotros, porque en Él se formó la imagen. Y en esa imagen estaban todos los frutos del Espíritu que se tienen que formar en nosotros. En Él estaban perfeccionados al máximo. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia.
Así que cuando vemos la vida de Jesús en cada una de sus facetas, podemos decir claramente de qué manera nosotros tenemos que actuar. Él es la imagen, Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Cuando Él estaba, antes de, como dice el libro de Isaías, dice que como cordero fue, ¿qué? Al matadero. Ahora, cuando usted ve un cordero, ¿cómo es ese cordero? Manso. Ese cordero no da resistencia al que lo va a sacrificar, porque no tiene la fuerza para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo, tomando esta parte del profeta Isaías, que dijo ahí en el capítulo 3:10 del libro de Filipenses, cuando él dijo, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué? Porque en su muerte él no abrió su boca. Como cordero fue, ¿qué? Llevado, como oveja fue llevado ahí al matadero, y como oveja delante de esos trasquiladores, dice, enmudeció. Y no abrió, ¿qué? Su boca. ¿Por qué? Porque eso es lo que él tenía que cumplir. Eso es la voluntad del Padre. Esa es la forma que él tenía que ir a la cruz. Por eso cuando nos damos cuenta de lo que Jesús hacía, o sea, tenemos que nosotros aprender de él, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Se quedó callado, como cordero ahí, delante de los que lo iban a matar, ¿qué? No abrió su boca. Delante de las ovejas, cuando las trasquilan, no pone resistencia, ni muerde al que lo está trasquilando, no. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que estos frutos se van a desarrollar cuando Él dice, llegando a ser semejante al momento en que Jesús murió. No puso resistencia. Cuando el Padre le dijo, tienes que ir a la cruz, tienes que quedarte callado, Él fue a la cruz y se quedó callado. No ofendió a nadie. Dice que no dijo maldiciones para aquellos que lo estaban golpeando, dañando. Y cuando lo maldecían no respondía con maldición. Y cuando padecía, dice que no maldecía, sino que encomendaba al que juzga justamente. Cuando vemos estas características del que tenía la imagen plena de Dios, nos da a nosotros el modelo que nosotros tenemos que desarrollar o seguir. Es importantísimo, por lo tanto, cuando vemos estos frutos, como la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, paz, esperanza y otros, nos dice a nosotros por dónde vamos. Si usted tiene fe, va a caminar con paz durante su vida. Va a entender que lo que Dios le está pidiendo es correcto. Si viene una cosa que no es de su agrado, que le parece que no debiera venir a su vida, usted la entiende. Mansedumbre le hace a usted hacer lo que Dios quiere que usted haga de la forma en que tiene que actuar en su vida. Y la templanza nos dice que se ha formado un carácter poderoso, fuerte en nosotros. Cuando se dice que hay que templar un material, significa, sobre todo los metales, significa que se da ciertos procesos de calentamiento e enfriamiento. ¿Para qué? Para que ese material alcance mayor dureza, mayor fortaleza. Así que los frutos son que para fortalecer el carácter pleno de un cristiano que se está formando a la imagen del Dios Todopoderoso, adquiriendo las características del Dios Todopoderoso, siendo semejante al Dios Todopoderoso. Cuando Isaías nos dice eso, cuando dice el libro de Hebreos también que quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, ¿qué significa? Se va formando un carácter en nosotros. Sé que la única forma de que estos frutos se den en nosotros es que abonando ese árbol. Y el único abono que tenemos que es estar en comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la adoración. ¿Para qué? Para recibir el poder de Dios, recibir la gloria de Dios que nos permite ser como Él. Así que es algo que usted no puede desarrollar por su propia fuerza. Por eso aquí no dice que el desarrollo de estos es porque usted hace la fuerza. No, usted no puede, por más que se esfuerce. Ahora, quiero finalizar con esto.
Hay cosas que hacemos por ley, porque había que hacerlo, pero hay cosas que hacemos por naturaleza. En esto de los frutos del Espíritu, caminamos no por ley, porque dice para tales cosas, dice la palabra, dice que para tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley para esto de los frutos? Porque no se refiere a cumplir las cosas porque si no me castigan. Si hago esto, Dios me castiga. No, eso es por ley, como lo hacían en la ley mosaica. Si usted no hacía algo porque lo apedreaban, si usted no hacía algo porque le caía un mal muy grande sobre su vida, no. Para eso son las leyes. Pero cuando nosotros ya no vivimos por ley o por mandamientos que se cumplen por una ley, sino que nosotros vivimos por naturaleza. Significa que nuestra naturaleza hace aquello como la forma de vivir nuestra. Por eso para tales cosas no hay ley. O sea, no, ya usted no cumple las cosas porque yo creo que el mandamiento número 301, porque habían cientos de mandamientos en la ley, eran cientos de leyes. No solo los 10 mandamientos, sino que había muchas cosas para la comida, había muchas cosas para la forma de vivir diariamente, había formas para la vestidura, había formas para lo que usted comía, había todo tipo de leyes, pero eran formas de leyes, simplemente como no estaban en su naturaleza. Por eso cuando se levanta el nuevo pacto dice, las escribiré en su corazón y no en tablas de piedra como Moisés. Porque se tenía que cumplir a la fuerza de alguna otra manera. Ahora están escritas en el corazón para que las cosas que hacemos, las hacemos no porque nos obligan, sino porque hay un sentimiento, hay una naturaleza divina en nosotros. Esa naturaleza se manifiesta a través de nosotros, a través de estos frutos del Espíritu Santo. Así que al comprender entonces esta realidad, podemos ver a Jesús. Como dice el autor ahí en el capítulo 1, Él es la imagen misma del Dios vivo. Cuando vemos a Jesús en todos los campos de su vida, cómo Él actuó, cómo Él trabajó, podemos ver cómo Él manifestó el amor, cómo Él manifestó el gozo, cómo Él manifestó ¿qué? La paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paciencia que Él tenía, la benignidad que Él tenía para con todas las personas, la bondad que Él tenía para con sus amados discípulos, la fe, la mansedumbre, la templanza y todas esas cosas. Porque mientras aquí se hablan de 9 frutos, se hablaban más de 15, 18, 20 frutos de la carne, dice más cosas semejantes antes de llegar a los frutos. Así que cada uno de nosotros sabe cómo anda, porque hay un espejo. El espejo le dice a usted cómo usted tiene el rostro, si lo tiene limpio, si no lo tiene limpio, si hay un defecto en su rostro, si hay algo incorrecto, usted se ve al espejo y ahí le dice cómo están las cosas. Así que cuando nos fijamos en Jesús, que es nuestro espejo, nos podemos juzgar y decirnos cómo está nuestra vida, hacia por qué lado del camino vamos, cuánto hemos avanzado en este camino. Así que vamos a orar y poner nuestra vida en las manos de Él. Padre, te damos gracias. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros en una forma abundante para poder desarrollar esos frutos en nuestra vida, Señor. Saber cómo actuó Jesús y cómo debemos actuar nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, llénalos de poder y de gloria. Y que cada uno de nosotros pueda recibir cada día esa unción, ese poder de parte tuya, para que se forme, Señor, la imagen y la semejanza tuya en nosotros, que fue el propósito para el cual nos hiciste. Gracias, Padre. Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y trabajemos para que esa imagen de Dios se forme en nosotros. Dios los bendiga.